La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos y todas a este servicio informativo que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para todos los medios comunitarios, populares, alternativos de las regiones del país. Bienvenidos a una emisión más de La Agenda. Saludamos a todos los colegas que se conectan, que se inscribieron a esta conferencia de hoy, a los que están conectados a través de Google Meet y a los que siguen la transmisión en vivo y en simultáneo por todas las redes sociales de la Presidencia de la República. Muchas gracias a todos. Hoy tenemos un tema, como siempre, de mucho interés para todas las regiones del país, para todos los colegas comunicadores que se conectan, que se inscribieron a esta conferencia, y es el programa Artes para la Paz. Vamos a hablar sobre el programa Artes para la Paz. Vamos también a tratar el tema de la renta básica, dignidad mayor y la ley de artes al aula. Y para tocar estos importantes temas, tenemos hoy a una invitada muy, muy especial, y ella es la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanay Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes. Ministra, qué grato tenerla aquí en la agenda, en este servicio informativo de la Presidencia de la República. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo a ustedes y al país cultural diverso de expresiones artísticas y patrimoniales de todos colores, sabores, ritmos, sonidos. Es un placer estar acá. Muchas gracias, ministra. Bueno, vamos a abordar estos temas que planteamos y allí los vamos desmenuzando a medida que pase la conferencia. Vamos también, antes de empezar a presentar a las regiones de las cuales nos acompañan hoy, quiero informarle, ministra, que para esta conferencia se inscribieron 23 periodistas de las regiones del país, muchos de ellos en distintos formatos, sonoros, audiovisuales. Aquí tenemos páginas web, aquí tenemos medios en redes sociales, tenemos medios en emisoras comunitarias, en emisoras online. Tenemos, creadores de contenidos también, tenemos personas que hacen, comunicadores que hacen contenidos en podcast, y las regiones, ahora sí, desde donde nos acompañan, desde Cali, nos acompañan desde Villavicencio, desde la ciudad de Santa Marta, desde Ibagué, desde Pasto Nariño, desde San Martín, desde aquí de Bogotá, desde Bucaramanga. Aquí hay muchas regiones, miren, desde Bello, Antioquia, nos acompañan desde el departamento de Antioquia, desde Palmira, desde Paz de Ariporo, desde Barranquilla Atlántico, desde La Guajira y desde Cartago, Valle del Cauca. Son las regiones que nos acompañan hoy en esta conferencia con la ministra de las Artes, las Culturas, los Saberes. Me gusta mucho ese nombre, las culturas, las artes, los saberes. Bienvenidos a los nuevos periodistas también que se conectan, a los que regularmente nos acompañan también. Nuestros saludos a ellos. Les recordamos la metodología. La ministra va a hacer una exposición de un tema, unos 7-8 minutos. Aprovecho para decirles que hoy tenemos una agenda un poco más corta, de unos 45 minutos, debido a que la ministra tiene un compromiso en la Procuraduría. Entonces nos pidió que fuéramos un poco más breve, y lo vamos a hacer. Entonces no olviden cámaras encendidas, posición horizontal para que puedan verlos, presenten su medio antes de hacer la pregunta. Recuerden que estamos en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia. Entramos de una vez en materia con el contexto del tema, y es que a partir del año 2026 Artes para la Paz pasa de eventos sueltos a educación artística como servicio público en la escuela. No se queda en las capitales ni en las temporadas, pues pone docentes en aulas, define metodologías y horarios, hace seguimiento, deja dotaciones que se quedan en los territorios. Este es un diseño nacional con prioridad en zonas históricamente excluidas y afectadas por la violencia, y con reglas claras y evaluación, pensando para durar más que un gobierno. Es lo que se busca. Artes para la Paz está presente en 753 municipios, es decir, un 70% del país, 2.700 colegios, con prioridad en 225 territorios PEDET o SOMAC.
A 30 de junio de 2025, miren este dato, 609.769 niños y niñas y adolescentes han recibido formación artística, clases con currículo, horarios y evaluación, clases de música, danza, letras, audiovisuales, y la inversión acumulada ronda los 615.000 millones de pesos. Se han entregado 1.164 dotaciones en el gobierno del cambio con la ministra Kadamani que fortalecen los procesos de formación, y entre el año 2023 y 2025 hubo también 613 dotaciones musicales entregadas y otras 551 proyectadas con una inversión que supera los 48.000 millones de pesos. Y por último, el Sistema Nacional de Convocatoria SINAC, que también lo vamos a tratar aquí en las preguntas que ustedes le planteen o lo que la ministra exponga. Y esto tiene que ver con algo histórico en el sector, la dispersión, la confusión y la desigualdad en el acceso a los recursos públicos. Así que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes cuenta con un sistema nacional de convocatorias artísticas y culturales. Entonces empezamos formulándole, después de esta introducción, para que ustedes tengan contexto un poco de los temas que vamos a abordar, de cómo va el país en materia cultural y en estos temas tratados, vamos a plantearle la primera pregunta a la ministra Yanay Kadamani. Y recientemente ha sido noticia, ministra, en el país el programa Dignidad Mayor. Ha tenido mucha repercusión este programa que pone sobre la mesa la deuda histórica del Estado colombiano con quienes hicieron cultura toda la vida y llegaron a la vejez sin protección social. Entonces, ministra, queremos que nos hable de ese programa, qué alcance tiene, de cuánto estamos hablando en esa renta básica, qué objetivos tiene, por qué se hace en el país. Bueno, Celso, muchas gracias por tu pregunta, porque sin duda es un tema estructural en el plan de gobierno, no solo para el sector cultura, sino que sabemos una de las luchas más importantes que se ha dado este gobierno a través de la proposición de las reformas laborales, pensionales, educativas, de salud, va encaminada a dignificar la vida de los mayores y mayoras de este país que tan abandonados han estado por tanto tiempo por un Estado supuesto de social de derecho que no ha logrado garantizar la vida digna de sus mayores y mayoras. Y en ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo enuncia de manera explícita que se debe crear un sistema nacional de protección. Un sistema es distinto a un programa porque comprende varias acciones conjuntas para poder atender una misma problemática. Y eso es lo que ha hecho el gobierno nacional. Con la reforma laboral, con las intenciones de construir desde el Departamento de Prosperidad Social y desde el Ministerio de Trabajo una campaña integral para poder atender estas necesidades desde las distintas condiciones de los mayores y mayoras. Para el caso, muchos reconocemos Dignidad Mayor, la campaña de prosperidad social y el pilar solidario que se presentan en el plan de gobierno. Y en el marco de esos programas entra el sector artístico y cultural. Se prioriza entonces la población cultural, los mayores y mayoras, que prefiero llamarlos yo maestros y maestras, porque si algo tiene nuestro sector artístico y cultural es que reconoce cuál es el valor de sus maestros, que fueron los que ayudaron a construir las identidades culturales diversas, distintas de este territorio, y a ellos nos debemos, que por supuesto luego generamos procesos de innovación y de reconfiguración de las experiencias culturales de cada territorio, y sin embargo siguen siendo nuestros maestros y maestras. Por eso se decidió dentro de este plan de la campaña de Dignidad Mayor, entre el Ministerio de Trabajo, Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, priorizar el sector artístico y cultural para que artistas mayores puedan acceder a una renta básica mensual. Mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza puedan acceder a esta renta básica, y se priorizó un cupo presupuestal y numérico, por supuesto, para que los maestros y maestras de todo el país puedan ingresar al programa. Invitadísimos todos, además, porque estamos en plenas inscripciones. Muchos preguntan de qué manera se van a hacer las elecciones. Bueno, son absolutamente democráticas, abiertas, participativas. Nosotros sí, por supuesto, primero hicimos un reconocimiento y diagnóstico de las bases de datos que teníamos, no solo desde el Ministerio de las Culturas y su plataforma Soy Cultura, que es una de las plataformas más robustas en términos de información cultural,
cultural, sino además nos remitimos a las bases de datos de los alcaldes y de las secretarías de cultura de los departamentos para que también nos comentaran en sus bases de datos y en los beneficios económicos periódicos que artistas mayores, sabedores, sabedoras de sus municipios, corregimientos, territorios apartados se habían inscrito al programa y no habían sido beneficiados en BEPS, para que inmediatamente pudieran también ingresar a esta oferta a nivel nacional. Ministra, ¿de cuánto estamos hablando que asciende esta renta? Eso es uno. Y dos, ¿tiene que ver con la reforma pensional, con el bono pensional? Correcto. ¿Va de la mano? ¿Sí? Correcto. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es darle un lugar diferencial a nuestro sector, porque sabemos todas las particularidades, toda la indiferencia y el abandono que ha tenido por el Estado, y no nos basta solo con entrar en programas generales, sino necesitamos políticas públicas que se direccionen directamente a nuestro sector, y eso fue lo que logramos. Un lugar diferencial en el sistema de protección social. Hace parte de la renta básica que está proponiendo el gobierno, y bueno, nosotros entonces vamos a seguir trabajando para que el mayor número de maestros y maestras en territorio puedan ingresar al beneficio, que asciende a los 280,000 pesos mensuales. 280,000 pesos mensuales. Que en el momento en que aprueben la reforma pensional incrementará un poco, serán 314,000 o 320,000 pesos mensuales. Esperaríamos que suceda pronto. Que suceda, que no la tumbe. Bueno, abrimos ya la ronda de preguntas, ya que hay varias manos levantadas. Vamos con Miguel. Miguel Dueñas. Miguel, buenos días. Ahora sí, muy buenos días, doctora Caramani. Por supuesto, Celso, buenos días. Usted tiene la ventaja de la juventud y yo tengo la ventaja de los años. Y eso me permite recordar que a lo largo de toda la vida ha habido unos proyectos, unos programas culturales interesantes. Algunos dirigidos, por ejemplo, desde los salesianos, en donde tenemos a los grandes artistas de ahora, directores de orquesta, salidos de escuelas salesianas. Después, año 95, CREA, que fue un proyecto cultural muy interesante, y después, hacia el 2005 aproximadamente, fortalecido Batuta, otro programa interesante para los estudiantes, para comunidades, con entrega de elementos. Pero en esos proyectos que se estaban dando en ese momento, hacía de pronto falta esa recuperación de la cultura de los mayores, que tiene dos riesgos, y es la parte que me empieza a preocupar. ¿Cómo garantizar que esa cultura no se vea afectada por la moda? Lo vimos en el fin de semana en el Super Bowl, con Bad Bunny convirtiéndose en el ícono del arte frente a situaciones que realmente son artísticas valiosas. Entonces, ¿qué se está haciendo desde el ministerio para garantizar que esos grupos artísticos de mayores, Banda 19 de Marzo, Corraleros, etcétera, etcétera, tengan realmente reconocimiento y no se queden siempre en un segundo plano cuando se trata de contratación para eventos por parte del gobierno? Bueno, Miguel, ¿cómo estás? Como bien mencionas, aquí todas las trayectorias de vida valemos en este viaje del sector artístico y cultural, y por supuesto los maestros y maestras hacen parte de lo que nosotros hoy desde la juventud estamos proponiendo, desde el reconocimiento de la tradición que se puede contemporaneizar pero que no pierde sus raíces. Entonces yo considero, y desde la política del Ministerio de las Culturas, sin duda nosotros y nuestra competencia no es garantizar ninguna expresión artística o imponer ninguna forma de pensamiento. Y por pensamiento me refiero al del cuerpo, al de la música, al del cine. Ningún pensamiento se impone en el territorio, sino que se respeta el flujo, el viaje y la transculturación que han tenido los territorios en temas artísticos y culturales. Entonces, sin duda, el ministerio lo que hace y lo que ha estado tratando de hacer estos últimos 4 años, por eso su cambio de nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, es tener una lectura panorámica y abrir la mirada respecto a la naturaleza propia de las expresiones artísticas regionales. Particularmente hablamos entonces de respetar lo que sucede en el Pacífico, de respetar lo que sucede en los llanos orientales, de respetar lo que sucede en la Amazonía, en el Caribe colombiano.
también reconocer cuáles son los ritmos que atraviesan transversalmente nuestro país, como la cumbia, que termina además siendo regional, pero entonces sí regalarle a los territorios una autonomía, porque lo que se espera es que el Ministerio de las Culturas dicte una política que tiene que ser, para mí, ante todo, democrática y participativa, no tiene que ser impositiva. El Ministerio no impone unas formas y unas estéticas de este país tan diverso. El Ministerio lo que hace es apoyar lo que ya existe en los territorios y cómo cada uno se ha configurado a partir de esas particularidades sociales también que se han atravesado. Entonces, yo creo que ese es el gran cambio de estos 3 años, poder no solo llegar con un programa a ofertar ciertas estéticas, sino a reconocer las necesidades y las autonomías expresivas de cada territorio y poder un poco ponerlas en diálogo en escenarios de participación nacional, porque además si algo nos hace falta es justamente que nos reconozcamos en esa diversidad como país. Entonces todos los encuentros, los diálogos, las juntanzas, las redes que hemos tratado de construir no es para nada distinto, sino para empezar a solidarizarnos y sensibilizarnos con las expresiones culturales regionales. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Vamos al Valle del Cauca con Arcángel de Jesús Hernández. Arcángel, buenos días. Activa el micrófono. Activa el micrófono, Arcángel. Ahí. Buenos días, ministra. Buenos días, Celso. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Bueno, mi nombre es Arcángel Hernández de la Cumbre Valle. Soy representante legal de una empresa de trabajo, de una asociación de trabajo asociado, valga la redundancia, y director de cumbrestereo.com. La pregunta mía es la siguiente, señora ministra. Por ejemplo, las dotaciones que da el Estado para el tema del arte, la cultura y los saberes, esas dotaciones van directamente a las alcaldías, a la gobernación, o lo hace directamente el Estado a través de entidades como. La otra pregunta es que, por ejemplo, en nuestro municipio hay veredas que son muy alejadas del casco urbano. Entonces, ¿cómo hacen esos niños, niñas y adolescentes para poder recibir el tema de la enseñanza de danzas, de bailes y todo lo artístico? Si eso se va a implementar en todos los colegios y escuelas. Hablo de mi municipio, la Cumbre Valle. Arcángel. Bueno, listo. Miren, yo percibo en las preguntas anteriores que me han hecho que siempre hay una preocupación en cómo se está descentralizando el financiamiento y los programas del ministerio. Y hay que reconocer que históricamente la concentración del presupuesto del Ministerio de las Culturas se centraba exclusivamente en las ciudades principales, 5 de ellas: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, lo que suele suceder con las instituciones del orden nacional. Quiero decirles que en estos 4 años del Ministerio de las Culturas, el 82% cubre los 1.104 municipios del país. Solo el 18%, 12% de la inversión está concentrado en las 5 grandes ciudades. Eso quiere decir que nosotros hemos democratizado la inversión y, por supuesto, los programas. ¿Cómo? Entonces, ahora sí, para atender sus preguntas particulares en el caso de las dotaciones. Ustedes reconocen, los que han transitado por las políticas del ministerio, que los programas de dotación empezaron hace más de 30 años con la Fundación Batuta, también involucrada en este tema, que llegaba no solo con las dotaciones, sino con los procesos de formación. Luego entonces se han modificado las políticas y los programas se han ampliado, pero el corazón de este gobierno era garantizar la educación artística y cultural como derecho en todos los establecimientos educativos públicos de este país. Claro, ustedes me preguntarán, entonces solo en los colegios públicos. ¿Y qué pasa con los municipios o corregimientos que no están asociados al sistema educativo del Ministerio de Educación o que no cuentan con sedes fijas? ¿O qué pasa con los corregimientos, los cabildos? Bueno, territorios que incluso no tienen colegios públicos. Bueno, pues nosotros estamos trabajando no solo desde la educación formal, que es importantísimo, porque todos sabemos que el arte y la cultura siempre ha estado relegada a los confines y a la periferia del sistema educativo, y con la ley
Artes al Aula, que firmamos hace 3 meses con el presidente de la República, hemos garantizado la inclusión de las artes y las culturas en los currículums de los colegios públicos. ¿Cómo se va a implementar? Claro, esto va a tomar un tiempo porque hay que conversar con las entidades territoriales regionales certificadas, hay que conversar con los rectores de los colegios y esto nos va a tomar un tiempo, pero somos ley y vamos a generar el cumplimiento en los próximos años de la ley. Entonces, estamos trabajando en el sistema formal en colegios públicos, pero también, y como todos ustedes lo saben y todos los que nos hemos dedicado al arte y a la cultura y conocemos cómo se mueve la formación regional, sabemos que los procesos de formación no siempre están en los colegios públicos, sino que se desarrollan de manera informal, en casas de la cultura, en parques, en ríos, en selvas, en montañas, en canchas, en donde la comunidad encuentre un espacio para llevar a cabo la formación artística. Y a eso también estamos atendiendo con distintos programas, CLANES, los centros laboratorios artísticos y culturales, un programa de convocatoria pública a los que los procesos locales populares se pueden inscribir para recibir también un recurso económico que les pueda ayudar a mantener la contratación de sus formadores de manera informal, mensual, y que puedan garantizar una trayectoria y un proceso al menos durante 6 meses en el año. Tenemos programas como espacios vivos, concertaciones, saben ustedes, estamos garantizando que en este sistema nacional de formación entonces atendamos la formalidad de los establecimientos educativos y la informalidad propia de los territorios, con distintos programas y a través de distintas inversiones. Ahora, importante entonces señalar cómo estamos trabajando con las dotaciones. Recuerdan también ustedes que históricamente solo se hablaba de dotaciones musicales. Este gobierno ha incrementado casi el 300% las dotaciones, ya no solo musicales y de instrumentos de todos los géneros, que por supuesto es muy importante, pero también reconozcamos que es un país de danzas, de teatro, de cine. Los jóvenes ahora también muy seducidos por las nuevas tecnologías, hemos ingresado también dotaciones de cámaras, de producción, de las nuevas tecnologías y medios digitales, de danza, de teatro. Bueno, como hemos ampliado un poco el universo, también el entendimiento de las artes y las culturas en los territorios. ¿Cómo lo hacemos? Directamente nosotros, para el caso del programa Artes para la Paz, lo hacemos a los colegios públicos de los más de 753 municipios en los que está el programa Artes para la Paz. Eso es casi el 70% de nuestro país. Por supuesto no los cubrimos a todos porque casi son 4.000 colegios públicos los que están siendo beneficiados. Entonces, la primera modalidad, a través de los colegios públicos. Segunda modalidad, entregamos en comodato a las gobernaciones, a las alcaldías, a las entidades territoriales, cabildos, resguardos. ¿Por qué? Porque nosotros desde el ministerio nos rige una ley en la que nosotros no podemos, como llaman en la ley, enriquecer el patrimonio particular de cualquier entidad que no sea pública. En ese sentido, nosotros, por ley y por política, no podemos hacer entregas de dotaciones a ninguna personería jurídica con naturaleza privada, sino pública o mixta, y entregarla a través de comodato. Entonces existe esa otra modalidad en la que se puede solicitar al ministerio y nosotros se las entregamos comodato. Sigue siendo pertenencia del ministerio formalmente, pero sin duda se la entrega a la entidad territorial o a la organización que la solicite para que pueda hacer uso de las dotaciones. Ministra, me quedo un poco con lo de la ley de artes al aula. ¿Esta ley qué busca? ¿Busca blindar de alguna manera todas estas políticas que no vayan al vaivén de un gobierno, se puede decir? Sí, justamente yo creo que todos los que estamos acá tenemos un interés genuino y sabemos mucho, los que llevan muchos años acá, como me recordaron en la primera pregunta, que bueno, las políticas del sector cultura siempre están en cuestionamiento. Y siempre su inversión se tiene que justificar año tras año y siempre, si se quiere, tiene que rogar casi porque el Estado le reconozca el lugar que tiene en el desarrollo de una sociedad. Y lo que ha tratado de hacer este gobierno es dejar políticas públicas que impidan y que garanticen la permanencia de todos los programas,
que impidan la desfinanciación y garanticen la inversión. Pase lo que pase, administración a administración, se garanticen los programas estructurales. ¿Cuáles? Formación artística y cultural en colegios públicos del país, garantizarla como derecho, desde la formalidad y desde la informalidad. Y cómo el arte, además, es un elemento transversal en la enseñanza de las distintas materias de los colegios, porque esto es muy interesante a propósito de la de la Ley Artes al Aula, que habla entonces de la necesidad de transversalizar el arte y la cultura como método de enseñanza en todas las disciplinas y campos de conocimiento, cómo a través del arte se enseñan las matemáticas, las ciencias, las sociales, cómo entonces empezamos a cambiar también las dinámicas pedagógicas en los colegios públicos, que es una discusión antaña que se tiene que dar. No importa tanto la infraestructura educativa, sino importa la calidad de la infraestructura. Y si queremos hablar de calidad y educación integral, tenemos que hablar de arte y cultura. Perfecto. Seguimos con la ronda de preguntas. Vamos a darle paso a Paul Henry Andrade desde Cali, Valle del Cauca. Paul, buenos días. Muy buenos días para todos. Un saludo cordial para la señora ministra. Y quiero plantearle un tema que me parece de suma importancia y es el siguiente. Hay una conexión intermitente entre los medios alternativos de comunicación y las entidades que procuran el arte, las culturas y los saberes. Significa entonces que si engranáramos efectivamente lo que es los medios alternativos de comunicación con la dinámica cultural del país, obtendríamos un mejor resultado en torno a lo que estamos haciendo. Esta introducción para lo siguiente. Los saberes están planteados dentro de lo que se conoce como periodismo. Están incluidos los periodistas alternativos en ese segmento de saberes que la ministra y el Ministerio de las Culturas y los Saberes está planteando en torno a emolumentos mensuales o reconocimiento a los saberes, en este caso para periodistas independientes. Ministra, un saludo cordial. Mi nombre es Paul Andrade, director del programa Logros, y hago parte del Círculo de Periodistas de Cali y de la Federación Internacional de Medios Alternativos, FIMACOL. Estamos trabajando en la lucha por el gremio y por los periodistas independientes. Muchas gracias. Mire, Paul toca un tema estructural respecto a la necesidad de que al menos en la Ley General de Cultura se nombren todos los sectores que hacen parte de lo que nosotros entendemos como el sector artístico, cultural y de los saberes y de los patrimonios. Porque, ¿qué sucede? Hace 27 años la Ley General de Cultura, por supuesto con una intención de institucionalizar nuestro sector, crea el Ministerio de las Culturas, y aún así la ley, después de 27 años, sabemos, requiere unos rediseños y unas actualizaciones, porque hace 27 años no se reconocía de manera explícita la labor de ciertos sectores que no habían estado en el programa del Ministerio de las Culturas, como lo es sin duda el periodismo, las radios comunitarias, los medios de información regionales. A hoy nosotros podemos decir que el ministerio cuenta con su dirección de cine y de medios alternativos, que cuenta además con la red de radios comunitarias y populares. Puedo estar un poco desfasada del número de agrupaciones que hacen parte de la red, son alrededor de 1.500 en todo el país de nuestras redes comunitarias y regionales. Entonces, sin duda, este programa del ministerio se tiene que institucionalizar, y por eso nuestro planteamiento ante el Congreso de la República de la reforma a la Ley General de Cultura, que ya pasó el primer debate, para que se reconozcan formalmente en la política pública, no por voluntad de la administración de turno, que existen estos saberes que no se asocian a las disciplinas tradicionales de las artes o de los patrimonios, sino que empiezan a surgir en el tiempo y por las transformaciones normales y necesarias y la entrada de las nuevas tecnologías. Ahora, para nadie es un secreto que más del 30% del país no tiene conexión y también sufre de una accesibilidad a la comunicación nacional, y entonces son ustedes los que
Por eso este espacio tan importante son ustedes los que a través de sus medios informativos alternativos tienen que garantizar esa comunicación, pero cómo el Estado central garantiza que la información le llegue y el acceso a esa información. Por eso este espacio indispensable y por eso nosotros desde el Ministerio de Cultura, claro que tenemos la red para que pueda fluir la información a nivel nacional y se fortalezcan estos espacios, no solo en adecuaciones y de infraestructura y dotaciones que se requieran, sino además en el acceso, como he mencionado, a la información. Y de alguna manera, ministra, pues los medios alternativos, los medios comunitarios en las regiones también reflejan la identidad cultural, las dinámicas culturales propias de esas regiones. Por eso es pertinente acá la pregunta que hizo Paula Andrade. Le damos paso a Milton Fabiani desde Bogotá. Milton, buenos días. Activa micrófono, porfa. Muy buenos días, un saludo muy cordial a la ministra Yanaika Damani, un saludo muy cordial a nuestros compañeros comunicadores, a Celso, un saludo también a nuestra audiencia. Desde Comunicación Popular, la voz del pueblo sin temblar. Queremos preguntarle, ministra, ¿cómo podemos desde los medios de comunicación popular contribuir al desarrollo de este programa Artes para la Paz, pero sobre todo en, digamos, territorios donde no tenemos conexión virtual? Digamos, tenemos sí los grupos y contamos con organizaciones en territorio para llevar este programa. ¿Cómo articularnos? Bueno, miren, nosotros hemos venido creciendo el programa a partir de las iniciativas que se dieron desde el comienzo de gobierno. Entonces, en un principio, la intención era llegar solo con la música para ver de qué manera empezaban a reaccionar los territorios. Los 2 primeros años entonces se dieron procesos de formación musical. Luego entonces hace un año decidimos de manera clara, no por capricho, sino por las necesidades y entender la naturaleza del territorio en donde no se dividen las disciplinas artísticas a la vieja decimonónica manera de ver los campos de conocimiento, sino por el contrario, donde sucede la música, sucede la danza, sucede la comunicación, sucede el performance teatral, sucede el cine. Decidimos que Artes para la Paz tenía que extenderse disciplinarmente. Entonces, hoy por hoy estamos atendiendo 5 disciplinas artísticas: música, danza, teatro, literatura, artes plásticas son 6, y cine y medios interactivos. Y por medios interactivos, por supuesto, también hacemos referencia a los medios de comunicación. Y bueno, entonces nosotros estamos extendiendo la oferta y ahora lo que va a suceder es que en 4 años hemos contratado a más de 4.000 artistas formadores o maestros, maestras, sabedores y sabedoras, que aprovecho para mencionarles, ese también es otro gran beneficio, que no solo las personas que están certificadas o cualificadas formalmente pueden acceder al programa, sino que entendemos la informalidad y el saber empírico de muchos artistas formadores en el territorio que pueden ingresar y pueden ser vinculados laboralmente. Y ahora entonces lo que sucederá este año es que a través de la Dirección de Cine y Medios Alternativos se hará contratación directa a ciertos procesos formadores, comunicadores, que se les paga mensualmente, por supuesto. Es una dignificación laboral, es un ingreso a un trabajo formal que van a poder participar en ciertos territorios del país, corregimientos, municipios, y pueden llegar con toda su infraestructura móvil o fija para que se puedan hacer los procesos de formación. Ministra, volviendo al programa Dignidad Mayor en los cultores, ¿de qué manera pueden postularse, pueden inscribirse, o simplemente con tener la edad ya cumplen un requisito? ¿Cómo es ese proceso? Todo a través de nuestra página desde el Ministerio de las Culturas. Cultura es Dignidad Mayor. Es una plataforma abierta, gratuita, de una accesibilidad muy fácil y sencilla, porque además reconocemos cuáles son las condiciones de nuestros mayores y mayoras. Muchos ni siquiera tienen los registros oficiales para poder garantizar cuál ha sido su experiencia en el sector cultura, y por eso los requisitos de participación son claros, verificables, pero también muy sencillos. Entonces, cualquier persona, por favor, que reconozca a sus maestros y maestras de territorio, aquellos que incluso no tienen acceso a medios digitales, puedan colaborarles para que se inscriban al programa de nuestra renta básica mensual. Que me hicieron una pregunta y no la contesté. Por supuesto que los comunicadores pueden acceder a este beneficio. Ok, bueno, ahí está
respondida la pregunta. Y Miguel, ¿sí? Miguel Dueñas, ya estamos cerrando ya la conferencia. Miguel. Sí, señor, es que quiero aprovechar la presencia de la señora ministra para ver si es posible que hagan una vigilancia sobre la Casa de la Cultura en Granada Meta. Es una casa, era una instalación suficiente, la derribaron, llevan más de 10 años metiéndole cada vez más plata. Empezaron en 11.000 millones de pesos, creo que ya van ahorita arriba de 22.000 millones, no la han terminado y pues dicen como es plata regional no pasa nada. Esa plata que podría haber ido hacia los gestores culturales, hacia el desarrollo de las artes y las ciencias artísticas, entonces si es posible, ojalá que hagan una vigilancia porque esos personajes responsables de esos gastos ahora son candidatos a Senado en diferentes partidos. Entonces, pues también hay que cuidar la platica que es de todos finalmente. Sí, ustedes saben cómo funciona la política nacional y nosotros tenemos absoluta competencia y autonomía de los recursos de las instituciones del orden nacional. Se nos complican un poco a la hora de dialogar con las entidades regionales, algunas muy prestas a colaborar e incluso a cofinanciar proyectos colectivos, otras en total indisposición para hacerlo. Y en este caso el Ministerio de las Culturas formalmente no se rige bajo las competencias de vigilancia y control. Nosotros lo que podemos hacer son acercamientos, podemos incluso también generar espacios de participación colectiva de las agrupaciones y entidades, no sino agrupaciones locales, para que ellas mismas sean las que hagan vedurías o incluso interpongan acciones populares para que ahí sí se hagan verificaciones legales de lo que está sucediendo con la inversión del sector artístico y cultural. Y por demás nosotros lo que podemos hacer, y lo estamos haciendo, este año empezamos, no lo he comunicado mucho, pero este año abrimos el programa de Casas de la Cultura, procesos de formación, porque sabemos que las Casas de la Cultura están siendo abandonadas en inversión y en voluntad por las entidades locales, muchas de ellas. No puedo generalizar porque conozco alcaldes y gobernadores que tienen esta disposición y mantienen y contratan anualmente artistas formadores. Pocos son, también debo decirlo. Por eso desde el Ministerio hemos decidido que somos nosotros desde la entidad nacional, gracias al presupuesto histórico que se nos entregó estos 2 años, que podemos entonces ofertar ahora programas con mayor continuidad y permanencia, y uno de ellos será garantizar la formación artística y cultural en Casas de la Cultura. ¿Cómo? Articulándonos directamente con los alcaldes que quieran aportar a estos procesos. El Ministerio de Cultura contrata 4 artistas formadores anuales, y la alcaldía entonces también se encargará de poner algunas condiciones y podernos garantizar la permanencia de los formadores en el territorio con procesos transparentes de selección, no los amigos de los amigos, sino que se pueda reconocer la labor de esos formadores que son y tienen una legitimidad popular y que puedan llegar a las Casas de la Cultura a ofertar procesos de formación gratuitos en todo el territorio. Entonces, más allá de generar las contralorías y vedurías, sin embargo lo anoté y lo voy a tener presente a ver qué podemos hacer, pues ofertamos y sumamos a las entidades que quieran ser parte del programa. Ministra, yo pues aquí tengo varios hitos históricos que se han dado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de artes, de culturas, de saberes, y es que la educación artística, por ejemplo, deja de ser un programa, se vuelve ley de la República, y esto marca un hito histórico. Pero ya por terminar, si yo le preguntara, ministra, ¿en qué se ha cambiado a cómo el gobierno recibió el campo cultural, de las culturas, de las artes, de los saberes? ¿En qué se ha avanzado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y en su gestión? Mire, avances estructurales. Desde hace 4 años que llegó la primera ministra de Cultura a este espacio, lo primero que hizo fue transformar el nombre. Y eso para muchos es un adorno. No lo es. Es el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que reconoce las diversidades, las tradiciones, el folclore, la contemporaneidad, los movimientos urbanos de un país lleno de transculturaciones, que hoy se reconoce como uno de los países de expresiones culturales más potentes de todo el planeta. Y yo creo que el ministerio lo entienda además
desde su nombre y su bautizo, lo que hace es democratizar las inversiones, como ya se los demostré en las cifras de inversión del ministerio, porque mucho se dice de que no llega el presupuesto, pero si se estudia la inversión, las regionalizaciones, nos damos cuenta que es la primera vez en 27 años de vida del ministerio que se desconcentra tanto la inversión de una entidad y se entrega desde el orden nacional hasta las localidades, corregimientos y municipios de nuestro país. Entonces creo que partiendo de ahí es que estos 3 años hemos generado toda nuestra política y nuestras acciones claras para generar procesos y cambios estructurales como Ley Artes al Aula, como artículo 41 de la reforma laboral, que por primera vez los trabajadores del arte y la cultura están contemplados de manera explícita para garantizar en el futuro, por supuesto, mientras se implementa una formalización de los artistas y cultores, garantizando protección social, garantizando salario mínimo, garantizando las jornadas laborales y si no, entonces los pagos a jornadas extendidas. Toda la reglamentación que comprende este artículo 41 es la que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo. Ustedes ya encuentran 2 cambios estructurales de política pública, además de nuestro impulso a la reforma a la Ley General de Cultura, que esperemos pase en el Congreso. Todos estos cambios se han dado en el orden legislativo porque, como sabemos, para problemáticas de fondo, soluciones de fondo, y esto pasa por la legislación colombiana. Pero además entonces hemos garantizado que sin tener todavía la legislación, en el caso de la reforma a la cultura, pues estamos ya implementando los programas formación y educación artística y cultural como derecho en todo nuestro país, en nuestros colegios públicos, en nuestras casas de la cultura, en los espacios independientes. Hemos construido, para que ustedes sepan, un sistema nacional de convocatorias públicas, porque saben ustedes que la única oferta que tenía el ministerio para democratizar los recursos y que el sector pudiera acceder a la financiación del Ministerio de Cultura se concentraba en un exclusivo programa, Portafolio Nacional de Estímulos. Hoy hemos creado el Sistema Nacional de Estímulos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos más de 16 ofertas institucionales para acceder al recurso del ministerio, y esto es muy importante que nos ayuden a difundirlo, porque ya no solo existe un programa, existen casi 16, Jóvenes por el Cambio, Espacios Vivos, Salas Concertadas, Centros de Danza y Movimiento, los clanes, centros artísticos y culturales. Lanzamos el Portafolio Internacional de Estímulos. A esta demanda y necesidad histórica de poder circular el talento local y nacional a nivel internacional, cuando antes el portafolio nacional tenía 5 ofertas, pasantías, intercambios. Hoy hablamos de un portafolio completo para poder circular internacionalmente las artes y las culturas de nuestro país. Entonces creo que han sido numerosos los cambios, y lo que hay que hacer, y también la responsabilidad de los periodistas, es involucrarse muchísimo en los programas que se están ofertando para poder difundir la información. Bueno, desde este lado nos comprometemos a hacer difusión de estas 16 ofertas institucionales como parte pues de todo el plan que ofrece el Ministerio de las Culturas en el grupo de WhatsApp aquí de la agenda, en todos con los medios alternativos que nos acompañan siempre para que ellos también difundan y sean como unos transmisores de esta información en sus territorios y en sus regiones, que es el propósito principal de este servicio. Entonces, una pregunta más y cerramos la conferencia de hoy con San Martín Radio TV. Buenos días. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Un gusto poder saludarlos y enviarle un saludo caluroso desde San Martín, sur del departamento del Cesar. Nos alegra compartir con ustedes, con los medios. Nos alegra saber que tenemos una ministra, mujer, y que, bueno, está velando por las necesidades de nuestras regiones. Y precisamente, pues, quería un poco decirle sobre cuál es el papel del ministerio frente a apoyar a las casas de las culturas, porque vemos acá en nuestros pueblos muchos grupos culturales, tamboras, músicos, que de pronto hacen cosas independientes y de pronto no se unen a todos estos procesos. ¿De qué manera podemos llevar la cultura también a esos pueblos? También el tema de los saberes, del teatro. Hay muchos jóvenes interesados en estos temas, entonces me gustaría cuáles son las propuestas que pronto hay también para
para nuestros pueblos acá lejanos en el sur del departamento del Cesar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta y creo que es una problemática bien sentida por todos los maestros y maestras que quieren encontrar espacios para el ejercicio de la formación artística porque saben cuál es la demanda de los jóvenes en sus territorios, pero encuentran en las entidades de gobierno locales una indisposición para poder ofertar estos procesos en sus territorios, y es algo que nosotros sin duda diagnosticamos el año pasado a mi llegada y que nos pusimos a construir un programa que pudiera tener una incidencia directa en las casas de las culturas de nuestro país, que son más de 1.100 casas de la cultura. Eso casi es el cubrimiento total de nuestros municipios. Algunas están concentradas, por supuesto, en varios departamentos y sin embargo tenemos una cobertura, uno podría decir, del 80% del país. Ahora hay que entrar a revisar cuál es la vigencia y la permanencia de los procesos de formación en esas casas de la cultura. Sabemos que muchas están abandonadas y justamente por eso, y al no tener la garantía de poder generar contralorías o veedurías a las entidades locales de sus casas de la cultura, lo que decidimos fue sacar un programa desde el Ministerio de las Culturas que garantizara procesos de formación permanentes en los territorios, gratuitos. Al mes de febrero, en el que estamos hoy, nosotros hemos direccionado casi 1.104 cartas dirigidas a los secretarios y responsables de cultura de los territorios. Hoy por hoy puedo decir que todos los secretarios de cultura y responsables tienen una carta firmada por mí directamente de la ministra de Cultura para que puedan acceder a los beneficios que está ofertando el Ministerio de la Cultura. ¿Cuáles son? La garantía, repito, de la contratación de al menos 4 artistas formadores, entre ellos un profesional de psicología, porque sabemos que tiene que ser también una educación integral. No podemos ir entonces solo con las expresiones artísticas, sino queremos también hablar de construcción de paz. Y para eso entonces un equipo de 4 profesionales llegará a las casas de la cultura. Tenemos un presupuesto para cubrir alrededor de 250, si la memoria no me falla, para que este programa empiece a extenderse y podamos garantizar las casas de la cultura como espacios vivos y no como espacios muertos o desestimados por sus entidades locales. Entonces, lo que hemos decidido es ofertar un programa propio de la entidad nacional y poder impulsar también un poco las voluntades de estos alcaldes que quieren hacerlo pero no cuentan con los recursos, bueno, que encuentran en el ministerio ese apoyo necesario para realizarlo. Eso en temas de formación. Y en temas de circulación, yo entiendo que es bastante información, pero está bien que nos quede en el aire. En el Plan Nacional de Desarrollo también se contemplaba la necesidad de generar un sistema nacional de circulación, porque entonces nos quedamos solo en la etapa formativa, que es una de las primeras etapas en el ciclo de la trayectoria de las artes y las culturas, y lo que sucede es que las agrupaciones no tienen recursos, presupuestos ni plataformas para circular. Por eso el portafolio internacional, pero por eso el Sistema Nacional de Circulación, que además vamos a inaugurar en unos pocos días, donde vamos a contemplar una circulación en centros históricos, teatros públicos y patrimoniales, espacios independientes y casas de la cultura. ¿Para qué? Para que desde cierta temporalidad, 2 veces al mes, el Ministerio de las Culturas haga presencia en ciertos territorios, involucrando a los sectores de base, desde las infraestructuras independientes que se quieran sumar y por supuesto ser remuneradas, y empezar a pensarnos una plataforma nacional de circulación que pueda posicionar a Colombia como centros de circulación de las artes y las culturas a nivel mundial. Qué valiosa información, ministra. Bueno, ya llegamos al final entonces de la emisión de hoy de la Agenda. Ministra, muchas gracias por llegar aquí y exponer todos estos temas. Muchos de ellos necesitan esa difusión y que lleguen a las regiones toda esta información de lo que se está haciendo desde esta cartera bandera del Gobierno del Cambio. Cuando hablamos de cambio también involucramos precisamente todos estos temas. Muchas gracias por estar aquí en la Agenda y contestando muy pacientemente las preguntas de todos los colegas comunicadores alternativos de las regiones.
No, gracias Celso y gracias a todos los que se conectaron. Sin duda es una responsabilidad de todos. Desde acá generamos las acciones, las políticas, pero desde allá ustedes son nuestros aliados para poder difundir la información y que todo el sector de las artes y las culturas de este país, que todos sabemos es diverso, es lejano, casi que infinito, pueda acceder a los beneficios de un gobierno que cree que el cambio es un cambio que atraviesa nuestros valores culturales, que no toma 4 años, que toma 8, que toma décadas, que toma siglos, porque un cambio en la política es un cambio de pensamiento cultural y eso es lo que hemos empezado nosotros a transitar. Como lo he dicho en varios espacios, creo que terminó siendo el cambio y el gobierno del tránsito, un poco para llegar a ese cambio tan anhelado que todos deseamos. Ahí está la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanaika Damani. Muchas gracias, le reiteramos, por haber aceptado esta invitación. Invitarlos también a todos a que consulten los medios y los contenidos de la Presidencia de la República, el periódico oficial Vida Digital, el programa radial de la Presidencia de la República que sale en la Radio Nacional de Colombia, Vida en la Radio, Entérese del Cambio, a seguir la agenda del presidente Gustavo Petro en las redes sociales de la Presidencia de la República. Y no sin antes despedirnos y agradecerles a toda la audiencia que se conectó en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia, a los colegas comunicadores, periodistas de las regiones que se inscribieron a la conferencia de hoy. Muchas gracias también por estar allí, siempre participando, y a todo nuestro equipo, desde lo técnico, Juan Camilo Quintero, Orlando Rengifo, Luis Espejo, Paula Gómez, nuestra productora. También aquí un agradecimiento a José Ángel Báez, el asesor de la ministra, muy presto también para ayudarnos, y a todos ustedes que siguieron esta transmisión, y a este servidor y conductor Celso Tete Crespo. Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos también en otra emisión más de La Agenda. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.